Dar unos 2 minutitos a ver si se integra el resto de sus compañeros, ¿sale? Martes.
Ok, vamos a empezar, chicos. La, 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 la. Bien, la última clase nos habíamos quedado en esta parte del menú, hablando específicamente del menú cíclico. Hablábamos sobre unas características en particular que tenía este tipo de menú. Pues bueno, también hablábamos de las ventajas que como tal tenía el menú. Solo para retomar un poco, hablábamos que algunas de las ventajas principales que tenía el menú cíclico era que permite tiempo adicional para el planificador, para revisar y modificar los menús para ocasiones especiales como son días festivos, cambios en el personal o en la disponibilidad de los alimentos. ¿Vale? Entonces, este tiempo es el tiempo de holgura que nosotros vamos a tener, pues según sea el caso, ¿no? O sea, dependiendo cuál es el rol o cuál es la rotación específica que nosotros le vamos a dar a nuestro menú. Puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses. ¿Sale? Todo va a depender cómo nosotros lo organicemos y de tal modo que eso nos va a permitir que nosotros tengamos el tiempo suficiente para revisarlo una, dos, 3 veces y verificar cuál será el siguiente paso o cuáles van a ser los cambios que se van a generar para el siguiente. Otra ventaja también tenemos que es la repetición del menú. Bueno, la repetición del menú facilita el proceso de preparación estandarizada y el uso eficiente del equipo. Eso sí es muy cierto. Eh, Como una ventaja que podría tener en este caso el cocinero, los cocineros del restaurante, es que mientras más tiempo podamos tener un menú, o mientras más tiempo podamos repetirlo, el plato se domina de mejor forma. Es decir, que el tiempo de preparación puede cortarse, que el montaje puede mejorar, que simplemente la estandarización puede ser un poco más rápida. ¿Sale? Entonces, bueno, sí existe una ventaja o algunas ventajas interesantes dentro del menú cíclico. Por otro lado, tenemos algunas otras, como lo son la compra de alimentos y su pronóstico es más simplificada, la posibilidad de que queden grandes cantidades de sobrantes disminuye, la carga de trabajo de los empleados puede distribuirse equitativamente. Bien, entonces, en el caso de que queden grandes cantidades de comida, eso sí es muy cierto, dado que cuando nosotros, cuando nosotros realizamos un plato, pues muchas veces en un solo establecimiento, obviamente nosotros aprendemos o nos damos cuenta de qué manera funciona la venta en cuanto a la media. Es decir, si yo tengo un menú, ¿no? Vamos a suponer que ese menú, las primeras 2 semanas, es un tanto incierto. ¿A qué quiero, o a qué me refiero con esto? A que ciertos platos, pues no sabemos cuántos vamos a vender en el día. Sin en cambio, después de 2 semanas o del mes, nosotros más o menos ya tenemos un estimado. Sabemos que a lo mejor, no sé, en martes se venden 5, en lunes se venden 3, en miércoles se venden 5, el jueves se venden, no sé, 8, el viernes y el miércoles se venden quizá 9, y el fin de semana se venden hasta 12 platos. Entonces, si yo hago mi cálculo, más o menos, no sé, vagamente, ¿no? Podría decir que tengo una media de 6 platos por día, ¿no?
Entonces esto me va a permitir que después de ese cálculo y de ese ejercicio, yo pueda hacer las compras específicas para mi media. Es decir, ya no voy a comprar ni de más, pero tampoco voy a comprar menos. Sino, si tengo una media de 6 platos, ¿por qué no tener un previsto para 6 platos más uno? Que en este caso, que es el imprevisto. Ujú. Entonces, a partir de eso, nosotros no vamos a hacer gastos de más, sino ya vamos a tener la experiencia de cuánto saber comprar. Posteriormente, en cuanto a la carga de trabajo, que puede disminuir, eso es cierto. Dado que ya conocemos más o menos cuántos platos puedo vender de este alimento, pues obviamente yo ya me prevengo, ¿sale? Yo ya sé a lo mejor cuál es el mise en place que debo tener listo para el montaje o para la preparación. Y a partir de ello, no estoy trabajando de más, ¿sale? Únicamente pues realizo de manera efectiva lo que me toca hacer en cuanto a los platos y pues bueno, no se trabaja de más al respecto. Otras ventajas es que el tiempo de supervisión y preparación de los alimentos es mayor, permitiendo mejorarlos basándose en su aceptabilidad. Es decir, que podemos hacer mejoras en el mismo. Ajá. O sea, a final de cuentas, si nosotros sabemos que realizamos tal plato en, no sé, 15 minutos, quizá podríamos tardarnos un poquito más, pero ya no con la enmienda de hacer el mismo plato, sino buscando o tratando de mejorar ciertos aspectos que nosotros quizá habíamos notado en el plato que podrían ser mejores. Ajá. Por otro lado, tenemos que permite al personal de servicio familiarizarse con los ingredientes, perdón, con las guarniciones adecuadas, que de servirse en ciertos platillos, incluso el uso correcto de la vajilla y de la cristalería al servir los alimentos. ¿Sale? Es decir, la familiarización como tal, completa, de los alimentos o con los alimentos, con los utensilios, ajá, y pues bueno, también con los platillos, porque también hay que familiarizarse con los mismos. Una vez que te familiarizas con ellos, casi casi sin pensarlo o sin verlo, en automático ya sabes qué cantidad lleva de qué. Al inicio, cuando los empieces a hacer, tienes que consultar, por eso es tu receta estandarizada. Hay que consultar cuánta porción es, a lo mejor de qué manera va el montaje, cuáles son los elementos de decoración, etcétera. Una vez que ya lo dominas, simplemente casi casi es con los ojos cerrados de, ok, voy a montar este plato, listo. O sea, voy a tener ya todo listo simplemente para poder servirlo, ¿sale? Entonces, también esa es una gran ventaja del servicio, perdón, del menú cíclico. ¿Cuáles son entonces aquellas desventajas que nosotros vamos a encontrar en este tipo de menús? Permítame tantito. Me dio como son muy gruesos. ¿Cuáles son entonces aquellas desventajas que se van a emplear de manera incorrecta en un menú cíclico? Nos dice que entonces esas desventajas es que puede volverse muy monótono o bien podría no incluir alimentos preferidos con frecuencia necesaria o incluir alimentos de poca popularidad con demasiada frecuencia o bien podría excluir alimentos de temporada. El cíclico deberá ser lo suficientemente flexible para manejar emergencias e utilizar sobrantes y acomodar productos e ideas nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar, o bueno, la encomienda es que a pesar de que tengas un menú, digamos que establecido, o lo que estás sirviendo en el momento, es muy válido ser personas flexibles para manejar emergencias, para saber reutilizar los sobrantes y acomodar productos e ideas nuevas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le puedo incluir? ¿Qué le puedo quitar a ese mismo plato? ¿Sale? Monótono, pues entonces quiere decir que el plato va a seguir siendo aburrido, o bueno, va a seguir siendo el mismo plato clásico de siempre, y sin hacerle una pequeña modificación, o sea, sin poderle incluir o quitar algo.
Ajá, entonces esa va a ser una gran desventaja, porque al final de cuentas sería el mismo plato, montado de la misma forma, sabiendo igualito, sin algún cambio durante X tiempo, ¿sale? Entonces, para muchas personas se vuelve aburrido y para muchas personas deja de ser atractivo. Final de cuentas, podría ser a lo mejor el plato estrella del establecimiento, del lugar, pero si no le das rotación, si no le das descanso, si no utilizas las frutas o productos de temporada, pues al final de cuentas se va a volver algo aburrido para el resto de la gente. Bien, tenemos por otro lado la clasificación de menús de acuerdo al precio, ¿sale? Existe una clasificación. En este caso tenemos el menú a la carta. En el menú a la carta nos dice que los platillos tienen su precio por separado, lo cual permite al comensal seleccionar únicamente los alimentos que se deseen, ¿sale? Entonces, cuando nosotros tenemos la carta de esta forma, vamos a tener obviamente clasificados cada uno de los platos, es decir, entrantes o platos fuertes principales, postres, ensaladas, carnes, aves, etcétera. Puede ser cualquiera, ¿sale? En este caso. Pero cuando hablamos entonces de este tipo de clasificación de menú a la carta, entendemos que eh, pues cada plato puede sugerirse o puede pedirse por aparte, dado que cada uno de ellos tiene su precio específico. Por otro lado, tenemos el menú a la mesa, ¿sale? En el caso del menú a la mesa, tenemos que se ofrece una comida completa a un precio fijo, que generalmente tiene la opción de cambiar algunos alimentos. Regularmente este menú a la mesa es lo que utilizamos o lo que se utiliza en, ay, ¿cómo se les llama? En las cocinas económicas. Ajá. Las cocinas económicas son los que nos ofrecen este tipo de servicio, dado que únicamente te está ofreciendo una comida completa con un precio fijo y a veces tiene o tienden a cambiar algunos productos. Ajá. Es lo que les mencionaba la clase pasada, igual hablando de características del menú, que decíamos que bueno, hablando de estos menús, que pueden tener una, máximo dos o hasta tres opciones. O sea, ya exagerando, cuando son menús un poco cerrados, puede tener máximo hasta tres opciones, ¿sale? De las cuales tú puedes hacer elección, pero a final de cuentas es un menú fijo, es lo único que te está ofreciendo y te está intercambiando a lo mejor el plato fuerte o te está intercambiando la sopa, etcétera. Entonces, va más apegado a la línea de trabajo que tiene una cocina económica. Que de hecho hay algunos restaurantes igual de especialidad, hablemos de, no sé, yo creo que hasta italianis, que en algún momento lo que hicieron fue igual empezar a brindar como comidas corridas, ajá, y a pesar de que tenían su carta, también tenían un menú a la mesa, que literal donde te decían, ¿sabes qué? Por, no sé, 90 pesos, ¿no? Un ejemplo, te damos una comida completa, ¿no? Y te ofrecían a lo mejor una pasta, te ofrecían un plato fuerte, un postre y tus bebidas, ¿no? Posiblemente. Entonces, sí hay restaurantes que también manejan este tipo de menús independientemente al menú a la carta, ¿sale? Tenemos también el menú del día. En el caso del menú del día, nos dice que debe planearse y redactarse diariamente, siendo una buena forma de emplear sobrantes y productos en oferta. En la planeación de menús se deben contemplar algunos para fines de semana o días especiales. Tal vez resulte mejor planearlos por temporadas, por lo que también resulta conveniente tener una lista de sustitutos en las diversas categorías de platillos de semejantes precios por si surge alguna emergencia. Otros aspectos a considerar en la planeación de menús son el tipo de ocasión, tiempo de comida, número de personas al cual va dirigido y qué tan tradicional regla gastronómica que dicta
que si comienzas tu consumo con platillos fríos, la terminas con alimentos calientes y viceversa. Tales son como pequeñas características o pequeñas tendencias que vamos a encontrar en esta parte del menú del día. Como bien nos dice aquí al inicio de este texto, nos dice que este tipo de menús se utilizan o se realizan con principalmente sobrantes y productos en oferta. Ajá. Por ejemplo, no sé, se me ocurre a lo mejor algunos centros comerciales. Ajá. No sé si se han dado cuenta que en algunos, bueno, en unos supermercados, se han dado cuenta que en algunos supermercados existe un área de comida o de venta de comida. Ujú. Esta área de venta de comida nació principalmente para evitar la merma del producto. Ajá. No tanto porque el supermercado quiera abarcar todos los aspectos de la parte gastronómica, sino que para ellos es importante no tener pérdidas. Y una pérdida muy significativa es, por ejemplo, ellos compran, se me ocurre, 50,000 pesos de frutas y verduras a la semana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente hay productos que se van echando a perder y, no sé, se van, pues degradando un poco, ¿no? O sea, va pasando también tiempo de caducidad, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues estas personas dijeron, ¿sabes qué? De tirarla a transformarla y venderla como alimento, pues me genera un poquito más de ganancia. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues simplemente que algunos productos que justamente tienen en la parte del supermercado, los utilizan. O sea, producto que va quedándose o producto que va como de oferta ya va a pasar enferma, literalmente se toma del personal de producción de alimentos pues sí, de la cocina del supermercado. Y es por eso que venden también ciertos alimentos. A veces venden pizza, venden sopas, guisos, platos fuertes, etcétera. O sea, tienen la comida ahí, pero no es porque digan, pues vamos a hacerle el paro a la gente y vamos a hacerle comer. No, simplemente ellos lo ven desde el punto de vista de la pérdida o de la ganancia. Ujú. Entonces, para ellos tiene un valor más significativo el hecho de poderle dar una transformación. En vez de tirarla, pues la transformo, la utilizo y la vuelvo a ver. ¿Vale? Así es como puede funcionar, por ejemplo, en los supermercados. No obstante, también en algunos restaurantes se tiende a tener pues, esta práctica, porque a lo mejor lo mismo, sobrantes o productos que están prontos a caducarse o a echarse a perder. Prontos me refiero a un día, 2 días, o sea, que ya estén como al límite, es a lo que me refiero. Digo, tampoco hay que llegar al extremo, aunque me aventuraría a decir que sí hay restaurantes que, no sé, a lo mejor su carne ya está empezando a oler feo y lo que hacen es literalmente cocinarla, darle transformación y después venderla como el día. ¿Vale? Entonces, bueno, así es como funciona esa parte del menú del día. Por ejemplo, ahí tenemos un claro ejemplo del menú del día. Nos habla del plato uno, del plato 2 y del plato 3, siendo en el plato 2 y plato 3 tres opciones distintas. ¿Vale? Y si nos damos cuenta, por ejemplo, en este pequeño ejemplo, no hay tantas opciones, o sea, a lo mucho son tres opciones. Ujú. Ya es como todavía considerable. Ya si vas a poner más de tres opciones, pues bueno, ya vamos a hablar de otro tipo de menú. Bien, vamos por otro lado, otras características que nos hablan sobre la redacción de menús. ¿Vale? En esta parte de redacción de menús vamos a encontrar, pues digamos que la importancia que debe tener, en este caso, una buena redacción dentro del menú para evitar también confusiones. Tenemos que antiguamente la lista de platillos o minuta, en este caso un menú francés, no se presentaba en la mesa. Consistía de solo dos entradas, cada una de las cuales consistía de 10 a 40 platillos. La primera colocándose antes de que se entraran los comensales,
de allí la palabra entre, y se retiraban y reemplazaban por otros 10 o 40 platillos, de ahí la palabra relé o remouvé, como cambio de plato durante la comida. El menú puede compararse con un puente que une al establecimiento con un cliente y determina en parte el volumen de los mismos clientes. Sea cual sea el menú, los platos deben disponerse en el orden en que se sirvan. Los sándwiches se representan generalmente en listas separadas. La especialidad del día o del chef se anuncia generalmente en primer término y a veces se utiliza un tipo de letra más grande para promover el platillo. Algunos restaurantes utilizan una tarjeta sujeta en la que figuran las especialidades y sugerencias del chef, siempre y cuando esté colocada de una manera que no tape el resto del menú. Ciertos menús están impresos con un espacio en blanco donde se inserta la tarjeta, salvo la especialidad del día. No es de buen gusto colocar primero los platos de bajo precio. ¿Vale? O sea, son pequeñas características o recomendaciones que se le dan a la redacción del menú. Es decir, cómo colocar a lo mejor ciertas palabras, cómo poder definir esto, definir el otro. ¿Para qué? Para que también no existan malas interpretaciones o malos entendidos o simplemente no se entienda el texto de lo que se está ofreciendo dentro del menú. Tenemos entonces que la redacción de menús exige una selección de palabras tentadoras, descriptivas, evitando el empleo de términos trillados y viejos clichés. Eh, Se tratan de encontrar sinónimos o nuevas palabras para manjares deliciosos, tiernos y exquisitos. ¿Vale? Entonces, esta parte de los sinónimos también son importantes. ¿Por qué? Porque dentro de la redacción del menú lo que quieres es vender. Lo que quieres es que el plato, aunque tú no tengas fotografía del mismo, le pueda llamar la atención y se le pueda antojar al cliente. ¿Sale? O sea, no vas a utilizar palabras que afecten la venta de tu producto. Tú sabes que a lo mejor tienes un gran producto, pero si no lo vendes de manera correcta, aunque sea el mejor producto del mundo, si a la gente no le llama la atención, no se lo van a comer. Tenemos que entonces, se puede llamar la atención al cliente recurriendo al uso de diferentes colores, bordes, adornos, letras en negro y con una mejor ubicación posible. En un establecimiento gastronómico, todo el mundo lee el menú antes de pedir la comida. Gracias a esto, el menú constituye un excelente medio publicitario. Por lo tanto, conviene imprimir el nombre, la dirección, los teléfonos, el restaurante o sucursal. Si este se especializa en determinadas funciones como la preparación de banquetes, entregas a domicilio, si la impresión resulta muy costosa para el presupuesto, pueden encargarse en miniatura a un precio más módico como una casa patrocinadora. ¿Sale? Entonces, pues sí, efectivamente todo el mundo lee el menú y es un medio publicitario a final de cuentas. Este medio publicitario es el que nos va a ayudar a vender. Ujú. Entonces, todos estos términos que nosotros podemos utilizar como delicioso y suculento y no sé qué, o sea, sí se puede utilizar con tal de vender porque a final de cuentas funciona como mercadotecnia. Ok, también aquí nos dice un punto importante donde poner los datos del restaurante, ¿sale? Esa parte de la colocación de los datos del restaurante, pues también es de gran importancia. Tenemos entonces que el menú debe planearse de tal manera que ofrezca sustitutos razonables. Productos de aproximadamente el mismo costo, tomando en consideración las preferencias de la clientela, ofreciendo 2 o 3 verduras preparadas de distintas formas.
Trate de preparar algún plato especial para los días de fiesta, si es posible. Presente menús dedicados especialmente a las festividades, decorando la sala de acuerdo con la naturaleza del feriado. Esto también es muy interesante, la parte de tratar de adaptarnos o realizar un pequeño menú para ciertas épocas del año o ciertas fechas específicas, lo cual nos va a permitir tener más ventas. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros tenemos una carta y tenemos un menú. Entonces, a la gente que le gusta, pues obvio va a estar regresando. Pero si tú les presentas, no sé, un menú distinto para, no sé, 15 de septiembre o para Navidad, etcétera, la gente lo agradece. Perdón, la gente lo agradece, porque a final de cuentas, pues les estás, como que los estás premiando, ¿sale? O estás permitiendo que tengan una experiencia distinta en el consumo de los alimentos. Un segundo, por favor. Tenemos entonces que los clientes con problemas de dietas especiales son renuentes a comer fuera de casa porque piensan que los restaurantes no pueden proporcionarles la comida que necesitan. Nadie puede pretender que un restaurante tenga un menú de un hospital, pero la política de ofrecer a los clientes unos cuantos platos separados de conformidad con las dietas básicas aún existe. Por ejemplo, tener latas con alimentos sin sal y bajo en poder calórico. Hoy en día, los modernos planificadores limitan el número de platos principales o entradas del menú que varía de 7 a 10 para que aumente la rotación de las mesas, puesto que los clientes emplean menos tiempo en leer un menú y decidir cuál es el plato que pedirán. Esto también es súper mercadológico y si funciona de esa forma. ¿Para qué quieres una carta donde ofreces, no sé, 60 platos con una letra súper chiquita que la verdad hasta te da hueva? Dices, ay, no, esto está enorme. Y medio le lees por aquí, le lees por allá y lo que más o menos te suena es lo que pides. Creo que cuando tenemos ciertos productos o una gama amplia de productos, lo ideal sería también eh, pues rotar todos los productos. O sea, si yo tengo 70, a lo mejor de esos 70 puedo hacer dos menús. Ajá, puedo hacer uno para una semana o 2 semanas y después lo cambio con el resto. ¿Sale? Esto va a permitir que los clientes se tarden menos en leer el menú, que puedan bueno, decidir de manera pronta y obviamente pues esto nos va a permitir tener todavía más ventas y mejor control en la cocina de nuestros platos. Una sustitución razonable se define como el intercambio entre platos que tienen aproximadamente el mismo costo al por mayor. Una nueva receta debe probarse a fondo antes de incorporarla al menú. Conviene recabar varias opiniones acerca de un nuevo plato y no juzgar por sus propios gustos o preferencias. Otro recurso importante es cambiar el nombre al menú para lograr que un alimento determinado parezca diferente. Deberán anotarse de inmediato en el menú diario los alimentos realmente presentando los cambios y su razón, considerando su nuevo aspecto real. ¿Vale? Entonces, el hecho de que aquí es por el contrario, si nosotros no tenemos una gama de alimentos tan larga, por ejemplo, si no tenemos 40 alimentos y solo tenemos 20, y yo quiero dividirlo y quiero hacer una rotación. Ajá. Entonces,
a veces mi menú queda incompleto, ¿no? O a veces digo, híjole, o sea, sí está padre, pero me gustaría meter este alimento, pero lo metí la vez pasada. Entonces, una vez que tú le cambias, por ejemplo, el nombre al menú, o hasta el acomodo, no lo sé, también se vale poder meter uno o dos platos que se van a vender. Ujú. Y que aunque parece que le cambiaste el nombre al menú, al final de cuentas sigue siendo lo mismo. ¿Sale? Porque pues, perdón, ese alimento sigue siendo lo mismo, porque únicamente lo estamos incluyendo, lo estamos colando. Ok, vamos ahora con las entradas, en este caso de, pues sí, el número de platos, pues, del menú, o sea, cómo se van a llamar y todo el rollo. Chicos, estamos ya corriendo el último minuto de esta presentación. Vamos a darle unos 3 minutitos, son 7:47. Los veo de regreso a las 7:50. Sale más o menos 7:50, 7:51. Los veo de regreso para que se conecten de nuevo, ¿vale? Por favor. Vamos a darle unos 2 minutitos para ver si se integra el resto.
Listo. Sale, vamos a continuar en esta parte que nos habíamos quedado. En este caso son la orden de entradas, ajá, o los ordres d'oeuvre. Nos dice que son de naturaleza condimentados para estimular el apetito. Son productos alimenticios encurtidos o bien sazonados, de la cual hace elección al cliente. Por ejemplo, la ensalada rusa, la ensalada de papas, las anchoas, la coliflor a la griega, mayonesa de huevo, ensalada de jitomate, remolacha, mayonesa de pescado, arenques y también artículos de alimentos que se sirven antes de la sopa, como el melón, los ostiones, el caviar, la trucha ahumada, los cócteles de frutas y mariscos, entre otros. ¿Sale? Van a ser como ligeros entrantes, pero van a ser como entrantes condimentados, que lo único que van a hacer es literalmente abrir el apetito. O sea, va a ser una estimulación de sabor para que tengas la necesidad o sientas la necesidad de querer seguir comiendo. Luego tenemos la sopa o el potage. Nos dice que también actúan como aperitivos para las demás entradas. Por lo general, se ofrecen dos tipos de sopa en el menú. La clara, como los consomés, y la otra espesa, como la crema. La clara siempre se coloca en primer término en el menú, ¿sale? Entonces vamos a tener pues bueno, estos tipos de sopas o entrantes. Ajá. Y sí es necesario aclararlo. O sea, dentro del menú, ya cuando estamos con sí es necesario aclarar, pues, qué tipo de sopa es la que estamos buscando. Porque a veces solo ponen sopa de zanahoria, sopa de no sé qué, y sopa de no sé qué tanto, ¿no? Y ya cuando te das cuenta y la pides, pues, al final de cuentas no es una sopa líquida, sino es una crema. O no es una crema, es como un potash, ¿no? Entonces, lo ideal es que sí se tenga que decir qué es lo que es para que también no haya confusiones por parte de la clientela. Los pescados. En el caso de los pescados, tenemos que siempre se incluye una entrada de pescado si es un menú de la cena para un banquete, por ejemplo, un salmón poché. La trucha con sus aderezos adecuados, la carne de pescado es suave y fibrosa. Se digiere fácilmente y ayuda a preparar el apetito para las demás entrantes, las cuales generalmente son más pesadas. Es decir, en algunos lugares, en algún tipo de restaurante, se acostumbra mucho dar pequeños, no sé, pequeñas tapas, bocadillos, canapés o entrantes básicos, obviamente que tengan pescado, ¿sale? ¿Por qué? Porque el estar comiendo pescado, como es algo relativamente ligero, eh, digamos que lo vamos a digerir más rápido, pero por lo tanto nos va a seguir provocando hambre. Nos va a estar provocando hambre, lo cual es la antesala o el parteaguas perfecto para que pues, posteriormente puedan pedir otro tipo de alimentos. Bien, por otro lado tenemos las entrées o las entradas, que son platillos pequeños bien aderezados. Siempre van acompañados por una salsa, un gravy, o como por ejemplo tenemos el bulavent, las mollejas y las costillas aderezadas, por solo mencionar algunas. También las entrantes, por ejemplo, aquí en México se acostumbra mucho la parte de lo que son las tostadas, ¿sale? Las tostadas son un excelente entrante aquí en México. Le releve o los releves son más abundantes que los entrée y tienen características de ser cortes especiales cocinados o rostizados. Para esta entrada siempre se sirve una salsa o un gravy para asados, papas y vegetales. Esta entrada puede consistir en el siguiente platillo, que puede ser un lomo de carnero o bien un jamón asado.
Bien. En esta parte de el relevo o los releves, ujú, a final de cuenta estamos hablando que son elementos sustanciosos, o elementos pues, que tienen salsa, se salsean, los cuales van a consistir en ser como la antesala del plato. Es decir, los sabores específicos que va a tener estos releves son como la preparación a lo que vas a probar. Ujú. Entonces, lo ideal es que también hay que saber maridar, perdón, de manera correcta los releves. Los digestivos, en este caso los digestivos tenemos que se considera un descanso entre las entradas en el cual los comensales pueden obtener el segundo aire. El digestivo, que es un agua helada con merengue italiano, que se le añade sabor a champán o de algún licor. Se coloca en una copa para champán y la copa sobre un plato con una cucharilla. ¿Sale? Ese es un digestivo. O sea, a final de cuentas, de la manera en cómo se pueden o de qué manera se están ofreciendo este tipo de productos. Luego tenemos el asado o el roti o el rosti, ajá, que consiste en una ave o animal de caza asado, pollo, pato, pavo, faisán, acompañado con su propia salsa y una ensalada verde que debe servirse en un plato aparte, colocándose en la esquina superior izquierda del cubierto. ¿Sale? Dame un segundito, por favor. Bien. Bien. Vamos con el 8 que son los vegetales o la legum, las legumbres. Aquí se sirve un plato o un platillo de vegetales con su completo. Los que se sirven son espárragos, alcachofas o mazorcas en maíz, ¿vale? Es decir, son pequeñas guarniciones igual que nosotros vamos a poder utilizar, dependiendo del tipo de menú que yo tenga, van a ser el tipo de vegetales que yo puedo ofrecer por aparte. Es decir, vegetales que no únicamente van a ser la guarnición, sino vegetales los cuales yo puedo disfrutar por el modo de preparación que tienen. Luego tenemos el postre, perdón, o entremés. Nos dice que pueden ser fritos, calientes como los suflés o las crepas, también las frutas frescas y nueces. Se pueden servir acompañadas de azúcar fundida y sal, por solo mencionar algunos. Estamos hablando como muy de la cocina tradicional, donde se acostumbra a generar algunas costras o sabores contrastantes el uno con el otro. Tenemos también la parte de los quesos, donde se pueden ofrecer junto a los complementos adecuados. Este es básico. El café, cuando se sirve café, debe colarse en la mesa pastelillos pequeños, además de ofrecer algunos licores. También el arte del café o la forma en servir el café es muy importante. Bien, aquí tenemos unas opciones de cómo se tienen o se pueden organizar las entradas, ¿sale? Yo ya les mencioné una, o sea, es decir, todas estas que ya hablamos, ujú, son la forma, así como está su numeración, el 1 al 9, ¿no es cierto? Al 11, es la forma en cómo se pueden ordenar las entradas, ¿sale? Pero también existe alguna otra forma. Por ejemplo, la que tenemos aquí enfrente. Tenemos en los desayunos jugos, frutas, cereales, huevos, tenemos almuerzos, tenemos antojitos, comidas y cenas, entre los cuales vamos a encontrar entremés, el cóctel, sopas y cremas y ensaladas.
Por otro lado, también tenemos sándwiches, platos fríos, carnes, aves, pescados y mariscos. Y hasta el final, la parte de los postres, panes y complementos, bebidas y especialidades de la casa. ¿Vale? Entonces vamos a tener que la estructura puede ser totalmente, pues, distinta y se puede manejar de diferente forma, dado, pues, el target. Ajá, porque en el target también nosotros encontramos diferentes costumbres y formas de entender y de ver las cosas en las personas. Es decir, mi público objetivo es el que me va a definir de cómo es como yo debo ordenar, en este caso, la entrada. Por otro lado, tenemos otra opción, que es la opción 3. Dentro de la opción 3 tenemos como número 1, opción 1, tenemos los bocadillos llamados también hors d'oeuvre. En este lado tienen por objeto estimular el apetito. Algunos restaurantes ofrecen antipastos, un aperitivo italiano que consiste en setas, pimientos, anchoas, aceitunas, alubias en aceite, atún y una variedad de alimentos sabrosos. Eh, el antipasti como tal, bueno, antipasti o antipastos, son como, ¿cómo se podría decir? Es como una entrada, o sea, para no darle tantas vueltas al asunto. O sea, en italiano es como la entrada. Ajá. El plato de entrada, los platillos de entrada. Bien. Otros restaurantes pueden servir almejas u ostras, cóctel de camarón, pepinos, apios y otras cosas, pero solo un aperitivo para cada comensal. El caviar rojo o negro, o sea, huevo de pescado salado, se sirve con limón, cebollas picadas y huevos duros picados. En invierno son populares los canapés calientes, que pueden ser triángulos pequeños de pan calentados al horno, galletitas con queso, carne o pescado. Algunas veces se ofrecen salchichas minúsculas, calientes, ensartadas en palillos. Una bandeja de entremeses frecuentemente consta de encurtidos, cebollas, jitomates diminutos, manzanas condimentadas y diversos bocadillos dulces o agrios, perdón. Son de naturaleza condimentados para el estímulo del apetito. Están encurtidos y bien sazonados. Bueno, ese es en el caso de los bocadillos. Pero bueno, ya habíamos hablado un poquito de los bocadillos, así que solo les comenté la lectura. Tenemos por otro lado las sopas. En el caso de las sopas nos dice que pueden ser frías o calientes. Esto sí es un hecho, ¿eh? Creo que dentro de la clasificación de las sopas que yo debo tener en mi carta, si es que voy a manejar sopas, esta sería una importante. O sea, sí se vale clasificar entre, no sé, sopa de pasta, entre caldosa, entre sopa de crema, etc. Pero también se vale clasificarlas por frías y por calientes. Ujú. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si las clasificas también por frías y calientes, te da como más facilidad de poder, por ejemplo, si yo soy personal de servicio, soy un mesero, me da más probabilidad de que yo entienda el menú al momento de explicar, ¿sale? Entonces puedo decir o puedo dar recomendaciones. Si me dicen, ¿sabes qué? Tengo frío, pues se me antoja así como una sopita, un caldito. Ah, ok, pues mira, tengo esto. O sabes que hace demasiado calor, pero la verdad es que sí tengo antojo como una sopa, pero ¿qué me recomiendas, no? Y así sucesivamente. O sea, pueden ser sopas calientes o sopas frías. Pues dice que el consomé gelatinoso o caldo o el claro hecho de extracto de carne. Ah, ok, bueno, se les voy a decir, pero son como las descripciones de unas sopas, ujú, más o menos para que le agarren la onda. Nos dice que los madrilene de jitomate son sopas frías bastante populares que contienen consistencia de gelatina. La C, que es el vichyssoise, es una sopa espesa de pan y puerco que puede servirse caliente o fría y a menudo va con guarnición de cebollitas. Luego tenemos la más ligera de las sopas, es el bouillon, que es un caldo de res o de pollo sazonado delicadamente, similar al consomé. Luego tenemos que una crema es una sopa cremosa espesa. La crema de camarón o de langosta
son favoritas entre quienes gustan de las sopas ricas y cremosas. Y finalmente tenemos el sancocho. No es de ordinario tan rico y cremoso como la crema, pero lo común se parece al estofado. El sancocho está elaborado a partir de almejas, especialmente cuando están recién preparados. Es muy apreciado, puede ser a base de jitomate, estilo Manhattan, o a base de crema, estilo Nueva Inglaterra. Y la especialidad en muchos restaurantes de mariscos. Es la especialidad de muchos restaurantes de mariscos. ¿Sale? Entonces, todas estas características que tienen las sopas, pues, son las que nos van a permitir, nos van a ayudar también a que nosotros podamos ejecutar una mejor descripción del producto y al mismo tiempo, pues, sea más antojable para la gente. Chicos, tengo que ir al baño rápido. No me tardo. Listo. Vamos con esta parte que son las ensaladas. Nos dice que una ensalada mezclada es exactamente eso. Ingredientes ordinarios, varias clases de lechuga o jitomates que se ponen en una ensaladera con aderezo y se mezcla con cubiertos para ensalada. Una creación mucho más elaborada es la ensalada Waldorf, combinación de manzanas, apio, nueces picadas y mayonesa. La col picada con frecuencia es una orden complementaria que puede servirse en un pequeño plato para ensalada o en un tazón. Es básicamente col en tiras, cebolla picada y zanahoria rebanada, mezcladas con mayonesa y un poco de vinagre y jugo de limón. ¿Sale? Las ensaladas pueden servirse como entremeses o como comidas completas. La ensalada Waldorf es frecuentemente una comida en sí misma, como lo es la ensalada del chef, que contiene varias clases de verduras junto con tiras de queso, jamón y pollo. Una ensalada de frutas sobre una base de lechuga. eh, una ensalada de frutas sobre una base de lechuga y cubierta con queso cottage es un alimento dietético frecuente. Las ensaladas de molde se forman al gusto empleando gelatina para su elaboración. Se puede arruinar una buena ensalada si el aderezo, bueno, eso no es apropiado.
Mucha gente insiste en que la combinación de aceite y vinagre es el único aderezo bueno para la ensalada, porque permite que el sabor de los ingredientes se perciba claramente. Luego tenemos el plato principal. En el caso del plato principal tenemos que, como se mencionó antes, el plato principal básico de carne, aves, mariscos, tortillas de huevo, espaguetis y macarrones, verduras y cacerolas indican qué platillos adicionales se deben disponer. Si el platillo principal es pescado, tal como bistec grande o asado, el comensal hará bien en enviar comer entre meses, botanas o sopas cremosas que sacian demasiado. Pero cuando consiste en una o dos chuletas de cordero, entonces sí es conveniente comer entre meses y añadir una sopa vigorosa. El jamón y el tocino son los platillos de cerdo ordenados más frecuentemente y aparecen casi en todas las minutas. También son muy apreciadas las chuletas de cerdo, el cerdo asado y las costillas. Formas muy en boga de servir cerdo. Bueno, este término es de boga. Es que el libro tiene términos españoles. Es de Nuevo León, es un libro de la Autónoma de Nuevo León, pero sí tiene palabras medio raras. Pero bueno. ¿Sale? Entonces vamos a tener que el platillo principal, o bueno, también dependiendo lo que hayamos comido o algo por el estilo, va a ser el platillo principal que nosotros podamos elegir. O sea, yo sé que a veces tenemos hambre y decimos, no, pero voy a comer esto y el otro. Y a la mera hora, sí, estoy dejando comida o no sé, no estoy comiendo bien, ¿no? Entonces, ese es el punto. Ah, mm, 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 mm. ¿Sale? Entonces, el punto ahí es que debemos tener unos buenos acompañantes, si es que es un plato pequeño, si es un plato, sí, rico, pero pues no pasa de eso, ¿no? O sea, no tiene como complementos ni nada. Entonces, lo ideal es, busco un entremés, busco por ahí una sopa que me pueda, pues, llenar un poquito y posteriormente ya le pico. El pollo es un platillo predilecto, tanto en casa como en los restaurantes. Otro platillo de aves muy de moda, se hacen del pavo, la perdiz, el faisán, el pato y el pichón. ¿Sale? Entonces, bueno, obviamente cada uno de ellos tiene sabores distintos y de igual forma se prepara de diferente forma. Se tiene que preparar de diferente forma porque obviamente tienen cocciones distintas dado la dureza del animal o del producto. La mayoría de los restaurantes ofrecen cuando menos una comida de mariscos. El perejil, las rebanadas de limón y la salsa tártara son algunas guarniciones frecuentes. Otros mariscos populares son los crustáceos, que naturalmente tienen caparazón o concha de alguna clase, como las langostas, camarones, almejas, ostras y cangrejos. Puede darse al comensal un cuchillo especial para ostras con punta delgada y redonda. Por lo común, los ostiones se abren por completo antes de servirse. Regularmente se acostumbra a hacer eso. Digo, aquí en México hay lugares específicos, principalmente en la costa, pues que te venden como todo el producto y, por ejemplo, una charola de, no sé, de almejas, ¿no? Este, me perdí. Perdón, de ostiones. Había dicho almejas. Ajá, de ostiones. O sea, posiblemente te venden la charola, pero es muy raro que te la vendan completamente cerrada, ¿sale? Porque lo ideal es que van como medio abiertas, únicamente para que tú puedas terminarlas de abrir. O sea, también te las pueden brindar o te las pueden servir totalmente abiertas. O sea, es como parte de la vista y del tipo de servicio. Pero hay lugares donde mientras más fresco mejor. Es decir, que ellos te la dan nada más como semiabierta para que tú termines de abrirla y bueno, te las comes. Eh, ok, por otro lado tenemos que los franceses han perfeccionado las tortillas de huevo, que ya se sirven en muchos restaurantes estadounidenses como plato principal.
Los omelets son ligeros y esponjosos, frecuentemente salpicados con hierbas, tales como perejil o como el relleno de queso, setas o verduras. Otro platillo de huevo delicioso es el soufflé, una mezcla esponjosa de huevos, leche, salsa blanca y condimentos. Bien, hablando ahora de los platillos complementarios, tenemos que generalmente se elige una farinácea como platillo complementario, como papas, arroz, pasta. Después una verdura. Después una verdura. Quizá espinaca, elote o guisantes u otra clase de vegetal. Betabel, col, berenjena o nabos. Los clientes que no comen carne pueden desear una comida completa de vegetales y usted puede recomendar una cacerola de berenjenas o algo parecido. Los espagueti, macarroni, lasaña y muchas otras variedades de diferentes anchuras y tamaños de tallarines se hacen una especie de masa conocida como pasta. Además de la lasaña y de los muchos platillos de espagueti, otros platos populares de pasta incluyen ravioles, que son pastas pequeñas cuadradas con un relleno sabroso de ordinario queso carne. Nos dice que las pastas delgadas, planas, que se sirven frecuentemente con salsas de almejas, macarrón y queso, los bollos calientes y el pan fresco pueden convertir el alimento más sencillo en algo especial. Si el restaurante tiene pan, perdón, si el restaurante tiene, me perdí. Sí, si el restaurante tiene pan, bollos, bizcochos y molletes. Y finalmente aquí nos dice que algunos restaurantes también ofrecen platillos de pan o gasas largas de pan francés o pan italiano, eh, un perniquel o un pan moreno de sabor fuerte. Luego tenemos la parte de los postres. En esta parte de los postres nos dice que al cliente sujeto a régimen puede recomendarle una ensalada de fruta o una gelatina. Los pies, por ejemplo, son muy populares. El pie de fruta se sirve frecuentemente a la mousse, de lo que significa que se agrega una medida de helado. Un cobbler, llamado también pastel de plato hondo, es un pie de fruta que solo tiene la costra superior. Los pies de crema se cubren con una capa gruesa de crema batida. Los pies de calabaza tienen mucha demanda, especialmente en... Nos dice que en la mayoría de las minutas aparecen también los pasteles de capas con turrón de muchos sabores y de pastel de queso. Muchos postres helados también varían de lo sencillo a lo complicado. Ok, con eso terminamos la primera diapositiva. Sí, la primera presentación. Dale, si nos dimos cuenta, habla como de muchos factores o agentes específicos sobre los menús, los platos, etcétera. No sé, ay, se me fue la palabra. Bueno, el ordenamiento de los tiempos, pues. Y bueno, una descripción. Rasgos, ciertas características del menú. Pero, pues bueno, ya vamos a partir la siguiente clase, yo creo que vamos a empezar con esa presentación y vamos a ver de qué, pues sí, de qué manera funciona de mejor forma. Es decir, cómo se puede aplicar, cuáles son las estrategias para la elaboración, entre algunas otras cosas. Chicos, bueno, en cuanto a información, vuelvo a repetir, les vamos a dejar hasta ahí para que la siguiente semana empecemos bien con la otra, con el otro, las otras diapositivas. Por el momento, pues bueno, eso es todo en cuanto a la clase. Ahorita voy a empezar a checar lo de sus tareas y tu desarrollo. Voy a empezar ahí a checar algunos pues sí, características, registros, etcétera, revisiones.
para mandarles su calificación al rato en la tarde, ¿sale? Entonces ahorita me voy a empezar a enfocar a trabajar en eso, con lo que resta de la clase, unos 7 minutos más o menos, y pues a lo que termina la sesión. Vamos a dejarla hasta aquí. Si quieren, me despido de una vez, que tengan muy buen fin de semana, que les vaya muy, muy padre. Solo no se vayan a desconectar, por favor, hay que esperar a que la sesión termine y ya nada más faltan 5 minutitos para que ya se puedan ir, ¿vale? Sí.
Chicos, está corriendo el último minuto. Me despido de ustedes, que tengan buen fin de semana, que les vaya muy bien. Y nos vemos por aquí la siguiente semana. Al rato en la tarde les hago llegar su calificación, ¿sale? Bye bye, chicos, cuídense. Sí, chef. Gracias, que tengo buen día. Gracias igualmente, bye.